Bien, ¿cómo están todos? Hoy vamos a estar viendo de una Sony Vaio Quanta N67. Es tecnología AMD, puente norte, puente sur. El problema de este equipo es que al encenderlo pone la pantalla en blanco. Si lo probamos con monitor externo da imagen perfectamente, pero con el display está mostrando siempre la pantalla en blanco. Bien, lo que estamos viendo ahora en pantalla, y yo voy a hacer igual un cambio de cámara para que lo puedan ver la zona de interés. El equipo entró, como dije, que no estaba dando imagen correcta por el display, sí por salida externa. Lo primero que se revisó fue el display, se chequeó el flex y llegamos a, como les decía, desarmar toda la máquina y quedarnos como solamente la placa sobre el banco de trabajo. Una simple inspección visual, llegamos a la zona donde está el conector, en este caso el CON7. En esta placa el conector está donde tengo la punta del mouse, pero del otro lado. Solamente está el conector y de este lado de la placa tendríamos la parte que nos estaría interesando para hacer el control. Lo primero que observamos, una vez que tenemos la placa, es que ya estuvieron trabajando y se ve que no tenía demasiada experiencia el colega que la estuvo viendo. Hizo algunos intercambios de componente, ahora lo van a estar viendo mejor. Algunos intercambios de componente, como que le faltó o se ve que tuvo algún inconveniente con el fusible, el F5, que si lo tenemos, si lo ubicamos en lo que sería la placa, lo tenemos acá. Recuerden que el conector, este conector lo tenemos inmediatamente del otro lado. Estuvo levantando, trabajando con el U4, el U4 lo tenemos en el mismo esquemático, sería un switch, vendría a cumplir la función de, por un lado ingresan 3 voltios en la parte de entrada, tiene un enable, ahora vamos a estar hablando enseguida de esta compuerta, tiene un enable, una activación que cuando se cumple habilita lo que está ingresando directamente a su salida y alimentar lo que tenga en ese ramal. En este caso es el voltaje, es una señal LSD B corta de CC, es un voltaje necesario para el funcionamiento de la parte de la lógica del display, la famosa TCOM para los que trabajan con la parte de monitores grandes o de televisión, en lo que es portátiles, en lo que es monitores chicos. Esa lógica viene directamente unida al mismo display. En equipos grandes la vamos a encontrar por separado. Volviendo a la imagen de la cámara, tenemos a U4, han estado trabajando y se ve que lo han estado soldando y quedó un poco fuera de su lugar. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es chequear las señales, los voltajes necesarios para que el display esté funcionando, los tengamos presentes. En este caso sería la entrada de BIN o voltaje principal. En este equipo BIN, o mejor dicho el voltaje BIN, hace referencia al voltaje principal, ya sea del cargador o de la batería. Un voltaje de 3 voltios con el nombre BCC3, y el voltaje, como habíamos mencionado recién, el voltaje del LCD BCC, que no es más que los mismos 3 voltios que suministra a través de la señal BCC3. Chequeando esto, vimos que el único que estaba faltando, o no estaba faltando, mejor dicho, que está con diferencias
es el voltaje LCD VCC. Igualmente ahora vamos a chequearlo, lo vamos a ver directamente, lo vamos a estar tomando de U4, de la salida U4, el terminal 1 en este caso, el terminal 1 en lo que es este componente, lo tenemos en este lugar, tenemos el circuito blanco, sería el terminal 1. Tengan presente, para que recuerden que el encapsulado nunca me está diciendo realmente qué componente es, ¿sí? Si vemos un poquito más arriba la imagen, tenemos a U1, que lo tenemos acá abajo en el esquemático. Si también también es un switch, pero difiere de sus conexiones, donde tenemos en este U1 el terminal de entrada en el terminal 1, en el otro switch lo tenemos en el terminal 5 y 4. Así que ante la duda, sobre todo en aquellos equipos donde no tenemos serigrafía o no tenemos el esquemático, vamos a tener que andar recurriendo al datasheet para realmente identificar cuáles son los terminales. Bien, volviendo entonces a lo que estábamos chequeando en esta placa, vamos a estar midiendo lo que está entrando, a ver si está entrando de forma correcta, los 3 voltios en este U4, en este switch. Si tenemos el enable de forma correcta, igualmente después vamos a ver de dónde viene este encendido, y obviamente en la salida tendríamos que tener los 3 voltios. Para eso necesitamos encender el equipo. Esta prueba la tenemos que hacer con el equipo encendido. Esta prueba, como les decía, la tenemos que hacer con el equipo encendido. Y vamos a estar chequeando los terminales 5 y el terminal 3 y el 1. Terminal 5, 3,3 voltios. La activación por terminal 3 tenemos también 3,3, y por su salida tendríamos que tener 3,3 también, pero en este caso tenemos apenas 2 voltios. Esto se presentaría como un problema, ya que necesitaríamos tener sí o sí los 3 voltios en el terminal 1. Que no tengamos ese voltaje o lo tengamos de forma incorrecta se puede deber a más de un problema, de un factor. Es que, por ejemplo, tengamos algún inconveniente, que es lo más común en este componente, el U4, en este switch, que tengamos algún inconveniente en la parte de carga, en lo que estaría conmutando este voltaje, en este caso en esta salida LCD VCC, que va directamente, como hemos visto, al conector del flex que comunica con el mismo display. No hay nada en el medio, así que si tendríamos algún inconveniente en este punto, tendría que deberse con el flex, con el display. Se terminó chequeando este punto. El flex no tenía inconveniente, el display tampoco. Display es fácil de comprobar, tengamos siempre uno a mano, aunque no esté completamente sano. Cuando hacemos un cambio de display, esos displays que se quiebran, les recomiendo no desecharlos y guardarlos para hacer pruebas, como por ejemplo si ilumina algún equipo, o si tenemos algún inconveniente, como en este caso de que no tenemos imagen. Aunque esté quebrado, por lo general siempre, aunque sea en algún pequeño rincón del display, se puede llegar a ver alguna imagen. Esos displays están muy buenos para tenerlos en el taller a la hora de hacer pruebas y no tener moviendo o poniendo en riesgo display nuevos, o en el momento quizás que justo viene un equipo con un problema como estos, no tengamos ningún display para hacer la prueba. Bien, ¿cómo llegamos entonces a la conclusión de que el problema sería este switch, el U4? Repito, ya medimos, tenemos un voltaje correcto en la entrada, tenemos el voltaje correcto en el terminal 3 de activación, pero en la salida, en vez de tener el mismo voltaje que está ingresando, que serían los 3,3 voltios, tenemos un voltaje inferior, estamos alrededor de los 2 voltios. Esto es un inconveniente que ya detectamos que viene del mismo switch, ¿sí? Esto es para reemplazo. Bien, ahora nosotros ya llegamos a la conclusión en el taller que el problema venía del lado del U4,
Pero ¿cómo hacemos la prueba? ¿Cómo llegamos a esa conclusión de una forma rápida? Primero, hicimos la medición con el flex colocado y con el display colocado y vimos que teníamos, midiendo su salida, el terminal 1, teníamos un voltaje de alrededor de 2 voltios. Eso nos está indicando que tenemos un inconveniente. La segunda prueba que tendríamos que estar haciendo, ya que si nosotros observamos el diagrama, esta señal va directamente al conector, el flex, que estaría comunicando la placa con el display. Si tendríamos alguna duda con esto, sencillamente lo único que tendríamos que estar haciendo es copiando esta señal y haciendo una búsqueda para ver si va a algún otro lado de la placa. Como podemos ver, queda solamente en esta página. La prueba que podríamos estar haciendo es la misma que hicimos recién, de alimentar el equipo y chequear si en su salida tenemos un voltaje similar, pero esta vez sin tener conectado el flex. De esta forma estaríamos quitando lo que sería el flex si tuviera un problema el flex, y lo que sería el display si tendríamos un problema en la misma lógica del display. Volvemos a hacer la medición y ahora, sin que tenga el flex, ya lo he quitado, sin que tenga el flex colocado, medimos la salida y vemos que sube, pero no llega al valor que realmente tendría que tener, que eran los 3,3. Esto sería el terminal 5 que estoy midiendo ahora, ingresan 3,3, y en el terminal 1 en su salida tendría que tener en este momento 3,3. Si el problema vendría del lado del flex o de la lógica del mismo display. Subió un poco más, a diferencia de la medición anterior, un poco menos de 1 voltio, subió un poco más, pero no llegó a mostrarme realmente el valor correspondiente. Esto en este caso me está indicando eficientemente que igualmente, más allá que tengamos algún otro inconveniente después, tanto sea en el display como en el flex o en alguna otra parte del equipo, esto ya me está indicando que tengo un inconveniente en este switch, y ya es para cambio. Otra prueba que podremos estar haciendo es un puente, en el mismo switch, hacer un puente entre la entrada y la salida, un pequeño filamento de algún cable muy finito, hacer un pequeño puente nada más. De esta forma estaríamos haciendo la misma función que está haciendo este switch a la hora de ser habilitado por el terminal 3, uniendo el terminal 5 con el terminal 1. Hicimos esta prueba a la hora de estar haciendo este análisis, y el display mostró sin ningún problema, sin ningún inconveniente, su imagen perfecta, llegando hasta el logo. En este caso tenemos la placa solamente, llegando hasta el logo del equipo, y una información básica que entrega el CMOS. Y ya, bueno, directamente nos está diciendo esta prueba que el único inconveniente que tenemos es el switch G5243A, identificado en la placa como U4, que sería para su reemplazo. De todas maneras, además de estar reemplazando a este switch, estaríamos digamos acomodando un poco, colocando el fusible que corresponde, no este alambre que encima está, más allá que el alambre, soldar un alambre, soldar un filamento directamente ya es malo, es muy malo. Se puede quizás llegar a colocar el alambre interno que trae un fusible de los de vidrio, pero en este caso, si haríamos ese puente con el alambre del fusible, no tendríamos que estar usando el largo real que tiene este fusible, el F5, sino que el largo del alambre que viene dentro del encapsulado de vidrio del fusible convencional. O sea que nos estaría quedando, y esto aclaro, sería en caso de que realmente no consiga el fusible correspondiente, nos estaría quedando una panza que tendríamos que estar acomodando del alambre, prácticamente del largo que tiene el mismo fusible de vidrio, y con el cuidado que solamente vamos a estar estañando apenas, y de forma trabajando muy rápido, apenas la punta del alambre.
en ningún momento el alambre tiene que estañarse, porque ya perdería completamente sus cualidades y se convertiría sencillamente en un alambre común, el cual en ningún momento prácticamente va a terminar quemándose. Lo más probable es que se termine estropeando algún integrado, algún sector importante, algún circuito importante de la placa antes que este alambre termine de quemarse o de abrirse. Así que lo ideal sería, repito, colocar un fusible que corresponda. Si vemos en el esquemático, el fusible que corresponde sería el 0466002. Si buscamos su código, lo buscamos en el datasheet, me va a estar mostrando qué tipo de fusible es. El código sería 466, que sería la serie, y el 002 punto me estaría diciendo el tamaño de este fusible. ¿Sí? Si busco en la tabla que proporciona el fabricante del fusible en su datasheet, 002 me está diciendo que pertenece a un fusible de 2 amperes, así que lo que tendría que estar buscando es un fusible de 2 amperes para sustituir este fusible en caso de, como lo que es en la placa que estábamos viendo, esté faltando. Así que en esta reparación me restaría terminar de sustituir a este fusible y hacer el reemplazo de este switch. Ahora, para los colegas que les interese saber, por ejemplo, cómo se termina activando este switch, a través del terminal 3 recibe una señal que pertenece a una compuerta lógica, que dependiendo del valor que tenga en su terminal 1 y 2 va a tener en su salida un estado o alto o bajo. Si vamos al datasheet de este componente, es una compuerta, en este caso el terminal 1 y 2 serían el punto de comparación, por el terminal 5 su alimentación, terminal 3 masa y la salida terminal 4. Además de esta información vamos a tener la tabla, suele conocer como la tabla de la verdad, donde me está indicando, dependiendo el estado que reciba el terminal A y el terminal B, va a ser su salida. En este caso, por ejemplo, me dice si el terminal A y el terminal B tienen un estado bajo, la salida va a también ser un estado bajo. Terminal A, estado alto, terminal B, estado bajo, la salida también va a ser estado bajo. La única forma que cambie su salida es que por los dos terminales de comparación, tanto el A como el B, tengamos un estado alto. Y ahí recién ahí en su salida también vamos a tener un estado alto. O sea que tengo que tener un estado alto en el terminal 2, un estado alto en el terminal 1, para que en la salida tenga un estado alto y me termine activando al U4. Estas señales vienen, como podemos ver, de distintas páginas. En el terminal 2, la señal HW-PWRGD hace referencia a una señal de Powerwood. Powerwood, para los colegas que no lo tienen presente, es una señal que maneja el equipo de control, le está informando algún circuito o directamente al controlador embebido o al puente sur o al PSH o al FSH, dependiendo la tecnología que tenga el equipo y la configuración, le está informando de que está todo bien o que tenemos algún inconveniente. Cualquier Powerwood que muestre algún inconveniente, que cambie de estado, para el caso es lo mismo y vamos a terminar teniendo un estado bajo en todos los Powerwood. Si lo seguimos, en este caso va al terminal a la página 11 y a la página 22. En la página 22 tenemos al controlador embebido. Esta señal está también entrando al controlador embebido. Lo tenemos. Es una señal que
decía también, a través de dos comparaciones de distintas PowerBoot, de distintos controles en las distintas fuentes o voltajes que pueda estar manejando o que necesite tener información si está todo correcto. Este PowerBoot, vemos que va a la página 22, 26, 28, 29, y el otro PowerBoot que también va a la página 27. Si esto no presenta ningún inconveniente, lo vamos a tener en estado alto, y a través de también esta compuerta, por su salida, vamos a tener un estado alto. Si seguimos nuevamente la señal, esta HW-PWRGD, recuerdo, es la misma, les recuerdo la misma señal que tenemos en la compuerta que está relacionada a la reparación que estábamos haciendo, que ya enseguida vamos a estar volviendo. Pero si seguimos un poquito más a esta señal, a ver si va a algún otro lado, como podemos ver también, esta señal la estamos teniendo en lo que sería, en este caso, el puente sur, a través de la conexión H5. ¿Sí? Si seguimos buscando, ya no nos muestra otros sitios, tendríamos que estar volviendo directamente a la página 15, y ya en la página 15, si es la señal que estábamos viendo en U5, la entrada 2, HW-PWRGD. Si ahora analizamos la otra entrada, la del terminal 1, hacemos un seguimiento para ver dónde va, vemos que esta, en este caso, viene directamente a un controlador que, si lo vemos, dice U24, y no es más ni menos que el puente norte. Directamente esta señal a una pequeña esfera soldada que tenemos con el nombre E9. ¿Qué reflexión tenemos sobre este punto? Si esta esfera E9 solamente fuera la única esfera dentro, o mejor dicho, debajo de este puente norte, que tiene algún inconveniente, que se tiene una soldadura fría, se quebró, perdió la comunicación con el pad, tendríamos todo funcionando bien, pero no tendríamos activo, ahora vuelvo de vuelta, no tendríamos activo a este U4, ya que si falta solamente una de estas dos señales, su salida va a ser estado bajo, no me estaría habilitando a U4, y en ese caso tendría exactamente la misma falla de que el display se me pone en blanco, pero ya no sería problema ni del flex, ni del display, ni de esta llave U4, sino que el problema vendría del lado del puente norte. Esto más que nada es referido a algunos comentarios que he escuchado donde dicen que si tenemos salida por monitor externo, el problema ya no pertenece al puente norte, sino que es un problema relacionado, ya puede ser, según los comentarios, relacionado directamente al flex o al display. Eso es un error. Una sola esfera de la cantidad que tiene un puente norte, un PCH, un FCH, un microsoldado, un puente sur, una sola esfera puede ocasionar fallas no totales, generales, sino alguna falla, por ejemplo, de que no tengamos Wi-Fi, no tengamos sonido, no tengamos salida, por ejemplo, de display, no tengamos salida a través del puerto HDMI o de display común.